hubo un gran problema. Y cada cosa tiene una consecuencia y a la edad de 21 años, en el 2015, a mí me detectan VIH. Detectan VIH. Detectan VIH. Buenas tardes, gracias por estarnos sintonizando. Es tiempo del break. Hoy sabadito les tenemos un invitado sumamente especial, Guillermo Romero del Ministerio Sueño de Dios. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Cristian, y gracias también a Ronnie por el espacio. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta tarde. Es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa, porque sabemos que tienes muchas cosas que comunicarnos y comunicarle al pueblo que nos está viendo. Un testimonio poderosísimo del cual tú nos vas a hablar ahora, ¿verdad? Así es, la verdad es que yo lo decía una vez y contar un testimonio es contar lo bueno que es Dios con nosotros. Y cada uno de nosotros puede tener un testimonio que contar y un testimonio con el cual impactar a las personas. Así es, Guillermo, así que no los dejamos más esperar, que Guillermo va a comenzar ahorita a dar su testimonio. Quédese ahí sentadito y escuche con mucha atención. Guillermo, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que mi testimonio se remonta cuando yo tenía 11 años. A la edad de 11 años, en el 2006, mi papá falleció. Él se suicidó en el jardín de nuestra casa y ese fue un golpe bastante duro para mí, sin lugar a duda. Y a partir de entonces yo empecé a vivir una serie de problemas emocionales y diferentes situaciones. Y bullying en el colegio y ser molestado por aquí, por allá. Entonces eso empezó a desarrollar muchas cosas en mí y aproximadamente a la edad de 12, 13 años yo empezaba a sentir una atracción por los niños, pero a mí no me gustaba, la verdad. Yo en ese momento nosotros no éramos cristianos y a mí no me agradaba la idea. La verdad es que no conocía bien el tema, no conocía de qué se trataba, pero no me sentía cómodo con lo que estaba pasando en ese momento. Y recuerdo que pasaba el tiempo y una de las cosas que desencadenó todo esto fue el tipo de conversaciones que teníamos con mis compañeros de clase. Yo siempre había sido como el niño menor del salón y todos mis compañeros eran mayores que yo. Y sus temas de conversaciones no eran temas de conversaciones que yo hubiese tenido. Sus temas de conversación eran qué le está pasando a tu cuerpo en la pubertad, etcétera, ¿no? Entonces, al estar expuesto a este tipo de conversaciones, empezó en mi mente a maquinar diferentes ideas. Así que la gente a veces dice, pero es que lo que uno platica no es como muy impactante en la vida, pero de verdad los temas de conversaciones que tenemos sí son sumamente importantes y muchísimo más cuando estamos en el periodo de la adolescencia descubriendo nuestra sexualidad. Pasa el tiempo y este sentimiento me persiguió, llegando ya a la edad de bachillerato. Yo empecé a sentir esa atracción aún mucho más fuerte y de verdad no me gustaba. No me gustaba la idea, no me sentía cómodo con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y a la edad en el 2011, tenía aproximadamente 16 años, empezamos a asistir a una iglesia cristiana con mi familia. Solo estaba mi mamá, mis hermanas, mi abuelita. Y empezamos a asistir a esta iglesia y a mí me gustó de primer momento, me encantó. Yo iba a la iglesia y lo hacía con muchísimo amor, con muchísima felicidad. Nunca la iglesia fue un tema que me estorbara, de que me llevaran arrastrando, como usualmente pasa con los jóvenes, que arrastrando los llevan sus padres a la iglesia. No, yo era feliz, yo me arreglaba y me iba para la iglesia. Y estando en la iglesia yo me sentía mal porque yo sabía que aquella atracción que yo estaba sintiendo por los niños, por mi mismo género, por mi mismo sexo, no era correcta. De alguna u otra manera yo no me sentía bien. Y yo recuerdo que estaba a veces en los momentos de adoración en la iglesia y la gente decía, Guillermo es súper espiritual, Guillermo aquí, Guillermo allá, porque me veían llorar mucho, pero en realidad yo lloraba en los momentos de adoración porque yo me sentía muy mal con quien yo era y yo sentía que no era digno de estar en la casa de Dios, que no podía estar en ese momento ahí, en ese lugar. Pasa el tiempo y a la edad de 17 años, yo recuerdo que estaba en un baño de un centro comercial y un señor muchísimo mayor
se acercó a mí, yo me estaba lavando las manos, se acercó a mí y me dijo, debería de subirse su cinturón y subirse su zipper y abrocharse el cinturón, y él lo hizo. Él acercó su mano, subió, y de hecho ni siquiera lo subió porque mi zipper no estaba abajo, simplemente lo hacía por tocarme. Y yo me quedé helado y totalmente congelado con lo que estaba pasando, porque lo que más me asustó es que mi cuerpo empezó a reaccionar. Es decir, no es que yo reaccioné contra él, sino que mi cuerpo, y obviamente como yo lo digo, o sea, en esa etapa de la adolescencia, la sexualidad está a flor de piel. La sexualidad está a flor de piel. Sí, entonces, obviamente mi cuerpo reaccionó y ahí fue donde yo me asusté, porque dije, entonces quizás sí soy, la idea que yo tenía en mi cabeza, sí soy gay, ¿no? Entonces, y a partir de entonces, esa lucha fue aún mucho mayor, muchísimo mayor, más constante. Pasó el tiempo y yo no lo quería aceptar y yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Pasado el tiempo, ya entrando a la universidad, todo era como más libre, mucho más libertinaje, etcétera, etcétera. Y cuando ya empecé a trabajar también, hubo un momento en el que yo tuve una conversación con una persona que yo consideraba un líder para mí, de verdad, para mí era una eminencia verlo dentro de la iglesia. Y cuando yo le dije, mira, me gustan los niños y no sé qué hacer, él me dijo, tranquilo, Guillermo, no hay ningún problema, no es pecado, está bien, y dale, seguir para adelante. Entonces yo lo digo de esta forma. Él me entregó las llaves en ese momento para yo poder abrir la puerta y salir del closet. Porque a partir de entonces empecé a vivir como una persona abiertamente homosexual a la edad de 18, 19 años. Y con todo esto vino todo un desenfreno sexual. No quiero generalizar, esta es mi experiencia propia. Con todo esto vino un desenfreno sexual. Y yo lo digo de esta forma y en aquel momento era muy triste y me avergonzaba, pero hoy es simplemente contar lo que Dios ha transformado. Y yo llegué a tener sexo con personas a quienes no les conocía el nombre, que nos encontrábamos en el centro comercial, nos vimos, nos gustamos, hicimos lo que hicimos. Y con ello hubo un gran problema. Y cada cosa tiene una consecuencia. Y a la edad de 21 años, en el 2015, a mí me detectan VIH. Y eso fue como en el 2015. Fue el boom en mi vida y ya todo el deterioro hacia abajo, ¿no? Nos has dejado sin palabras, Guillermo. Es muy fuerte lo que de verdad, wow. Usted que está en casita, no se aparte de su televisor, quiere escuchar cómo terminó de cambiar Guillermo, pues quédese ahí en su sillón, agarra rapidito su café y en un momentito regresamos.
Buenas tardes a todos y gracias por seguir con nosotros aquí en Es Tiempo del Break. Estamos con Guillermo Romero de la Iglesia Sueños de Dios compartiendo su testimonio, un testimonio que esperamos que sí como es para nosotros, que nos está llenando, esperamos que también sea para usted de mucha bendición. Guillermo, nos comentaba acerca de tu adolescencia. Así es, como lo decíamos en el bloque anterior, si usted apenas va conectándose con nosotros, a la edad de 20 años, en el 2015, el 2 de agosto del 2015, yo tengo tan presente ese día, me hacen la prueba del VIH, esa prueba del VIH sale positiva, sale reactiva al virus, y en ese momento mi mundo se vino abajo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que me fui a un café después de los resultados del análisis y empecé a escribir. A mí me gusta mucho escribir, es uno de mis pasatiempos, y empecé a escribir. Yo recuerdo que le hacía la broma por el desconocimiento de la enfermedad y todo eso, y le hacía la broma y escribía, y le escribía una carta a mi papá, que como lo decíamos anteriormente, ya había fallecido, y le decía, espérame un ratito porque ya casi te alcanzo, porque para mí, yo lo veía de esa manera, la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Y tomamos como algo, no sé, como decir, algo sin importancia, podríamos decirlo. Lo que sucede es que fue tan impactante en mi vida, y como lo decía, el desconocimiento de la enfermedad para mí me hacía, en mi cabeza decía, bueno, de aquí a 1, 2, 3 años lo máximo yo voy a fallecer. Entonces, hasta aquí llegué, dices. Exacto. Entonces yo decía, ya no hay manera, o sea, ya ni siquiera seguir luchando por mis sueños, ¿para qué? Claro. Termina todo ese 2015, el siguiente año, en el 2016, yo ya me había retirado de la iglesia en la que estábamos anteriormente, y gracias a mi mamá conozco el Ministerio Sueños de Dios, la iglesia en la que estoy ahora, y fue una iglesia que de entrada me enamoró muchísimo, de entrada me hizo sentir en casa, en familia, y el tema de la homosexualidad en mi vida ya era más bien un secreto a voces. Mi mamá se enteró, mi familia se enteró, entonces si ellos ya sabían, si se enteraba alguien más ya no me importaba. Y como lo dije, yo empecé a vivir abiertamente como una persona homosexual a la edad de 19 años. Y empiezo mi tratamiento médico, y ahí viene otro achaque, porque el tratamiento que iba a tener de por vida me da alergia, y resulté alérgico al tratamiento. Y todo esto generó en mí una depresión bastante profunda. De hecho, intenté suicidarme y viví muchos años con pensamientos suicidas. Si usted que está en casa se siente en un estado de depresión, yo le entiendo, yo pasé por ahí, pero le puedo asegurar que hay una solución, que sí existe un Dios sobrenatural que puede transformar su vida y que puede borrar toda esa tristeza, como lo hizo conmigo. Pasa el tiempo y cualquier persona diría, bueno, ese tema del VIH quizás le va a poner un freno en su vida, y fue todo lo contrario. Mi vida seguía en una inmoralidad sexual espantosa, y era bastante feo porque yo lo único que buscaba era atención, era un poco de atención, un poco de amor, un poco de cariño, y lo tenía por minutos, pero luego regresar a esa realidad en la que yo sentía que no valía nada. Y pasaba noches de insomnio, de verdad. Yo sé qué significa eso, yo sé qué significa estar en un estado de depresión profundo, yo sé qué significa tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque yo los tuve. Pasa el tiempo y hubo en uno de esos ataques de ansiedad que tuve, yo recuerdo que me asusté mucho porque me estaba faltando la respiración y yo me estaba ahogando, y todo esto yo lo vivía solo, porque nunca me había gustado contarle los problemas a nadie, porque no quería cargar a las otras personas. Y uno así piensa. Así piensa, y la verdad ese pensamiento es totalmente erróneo. Se lo digo porque si yo en aquel momento hubiera buscado ayuda de mi familia, de mis pastores, la historia hubiese sido quizás un poco diferente y no tan sufrida, pero pasa el tiempo y yo recuerdo que en esta iglesia en la que yo estaba en Sueños de Dios, yo me sentía tan cómodo y llegué a tener tanta confianza con mis pastores que yo les hablé y yo les dije a ellos qué estaba pasando en mi vida, cómo me sentía y cuáles eran mis atracciones. Y yo recuerdo que ese día yo dije, bueno, este es el último día que yo vengo a mi iglesia, Sueños de Dios, y el pastor me va a decir que me vaya. No, porque esa es una idea que la sociedad tiene bien presente en su mente, pero la verdad es que fue todo lo contrario. Yo recuerdo que mi pastor Ernesto Cartagena me dijo, hijo, no hay problema, está bien, yo lo menos que quiero que hagas es que te vayas de tu casa, porque esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Y me dio un abrazo y oró por mí, y yo supe que en ese momento Sueños de Dios era mi casa. Wow, era o sea, mi no casa. te rechazó. Fue todo lo contrario a lo que él
pensaba, todo lo contrario. Exacto, de hecho, como yo le digo, esa fue una iglesia que me enamoró tanto y que pude conocer a Dios porque nunca sufrí desprecio, porque nunca sufrí discriminación. Al contrario, los pastores buscaban siempre agruparme, buscaban siempre involucrarme en las actividades que habían y era como, la verdad es que a mí me dolía todavía en esa etapa porque yo estaba, como lo decimos, con un pie adentro y un pie afuera, pero yo seguía luchando. Y aunque yo decía, no, porque para mí en ese momento la homosexualidad ya no era pecado, yo decía, no, está bien ser gay, yo eso lo decía a mi pastor y quizás les va a causar gracia, le decía a mi pastor, es que yo quiero ser un pastor, pero yo quiero ser un pastor gay porque le quiero contar a las personas que sí se puede y todo esto. Y pastor solo se puede ser pastor gay. Sí, y que sí se puede ser cristiano y que sí se puede ser gay. Y pastor se reía con mucho respeto también, pero se reía. Y pasa el tiempo, yo me alejo de sueños de Dios una vez más. Y viene esta etapa de una depresión aún más profunda, y que fue aproximadamente entre el 2017 y 2018. Y alejarme de Dios y alejarme de la iglesia fue el peor error que pude cometer, porque caí en un estado de depresión en el que yo no les miento, noche tras noche, yo llegaba a mi casa después de mi trabajo y yo llegaba a acostarme en mi cama y a ver el techo y en pensar cómo quitarme la vida porque ya no soportaba. Esas voces en mi cabeza que me decían, ya no vales nada, ya no hay por qué luchar, ya no hay por qué seguir adelante. Y así pasé todo el 2017 y 2018. En el 2018 yo empecé a tener una relación de pareja. Y en el 2018 fue el año en el que Dios me regresa a la iglesia y me regresó de una manera bien chistosa, lo podemos decir así, porque en aquel momento yo compré mi primer vehículo y yo dije, bueno, voy a llevar a mi mamá a la iglesia, ella no tiene por qué irse en autobús. Y así fue como la fui llevando y me fui quedando y me fui quedando y me fui quedando hasta que regresé a Sueños de Dios. Y para mi sorpresa, aquel amor que había dejado en Sueños de Dios, lo volví a encontrar. Los hermanos abrazándome, qué bueno. Guillermo, te hemos extrañado, esta es tu casa, estamos contentos de verte. Y así fue como Dios empezó a regresarme. A todo esto vale la pena mencionar que siempre, aunque yo le gritaba al viento, al mundo entero que el ser gay no era pecado, siempre había una espinita en mi corazón y era ese orgullo que no me dejaba doblegarme a aceptar que en mi corazón había una espinita que me decía algo no está bien en vos y tiene que cambiar. Y así fue como Dios empezó a trabajar en mi vida y en el 2019 yo asistí a un seminario de sanidad interior en el que yo pude ser libre de la homosexualidad. Y no solo eso, yo le dije a Dios, luego de pasar este proceso de liberación, regálame mi sanidad. Yo no sé si esto existe, pero regálame mi sanidad. Y recuerdo que yo le dije a Dios eso y efectivamente el 2 de febrero del 2019 Dios me sanó de VIH. ¡Wow! Toda esta etapa que nos comentas, te encontrabas con la enfermedad, ¿verdad? Así Todo es. tu proceso lo viviste Así es. con la enfermedad. El 2 de agosto del 2019 fuiste sano totalmente. El 2 de agosto del 2015 a mí me detectan VIH. El 2 de febrero del 2019 Dios me sana de VIH. 42 meses exactos que viví con la enfermedad. ¡Wow! Felicidades, Guillermo. Y bueno, después de eso, ¿qué pasó? Ahora la historia es otra. La historia es otra. A partir de entonces yo empiezo a vivir mi vida para Dios, al servicio de la iglesia. Obviamente ha sido como una lucha constante, una lucha constante. Sí fue un cambio radical, pero ha habido una lucha constante y Dios ha ido transformando mi corazón poco a poco. Y la gente me pregunta, Guillermo, ¿usted quiere casarse? ¿Usted quiere tener hijos? Y sí, de hecho, ahora yo estoy en relación con una señorita y con planes, obviamente, de casarnos. ¡Wow! Y yo quiero formar una familia, por ¡Felicidades! supuesto. Y es que esos son los cambios que Dios hace. Dios no va a cambiarnos a medias, Dios va a cambiarnos radicalmente. Sí, tiene toda la razón, Guillermo. Realmente no hay excusa para medir el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Dios hace lo que nosotros somos capaces de creer que Él puede hacer. Así es. nosotros. Así es, Ronnie. Bien, entonces vamos a regresar entre muy poco y vamos a seguir con esta plática que tenemos con Guillermo Romero. Si usted quiere saber un poco más, no se despegue de televisión y volvemos entre muy poco.
Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros porque es tiempo del break y es momento de refrescarnos con simple y pura el agua de los apopenses. Así que vamos a continuar con este testimonio tan importante e impactante que es el de Guillermo Romero. Gracias, Guillermo, de verdad ahorita nos tenés con la boca abierta. Y bueno, ¿qué más puedes contarnos de esta etapa, de esta vivencia, después de estos cambios? Hoy por hoy, ¿qué estás haciendo? Hoy por hoy, como lo decía, estoy en mi vida completa al servicio a Dios, sirvo en mi iglesia, soy el líder del ministerio de multimedia en mi iglesia, soy maestro en la escuela de discípulos de mi congregación también. Y asimismo, pues he desarrollado un podcast. Si usted quiere escucharlo, puede encontrarlo. Voy a tomarme un minuto para hacer el comercial. Usted puede buscarlo en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast como Somos Barro. Es el podcast que he desarrollado. Ahí cuento parte de mi testimonio y mensajes que Dios ha puesto en mi vida para poder transmitirlo a las personas. Y pues también he estado contando mi testimonio en diferentes plataformas. Dios ha abierto puertas de verdad. Y como yo lo digo y lo dice la palabra de Dios también, a través del poder del testimonio, dice Apocalipsis, lo han vencido. ¿A quién? A Satanás. Y el día de ahora, si usted lo cree, eso es lo que está pasando. Estamos venciendo a Satanás a través del poder del testimonio. Y pues también he tenido diferentes invitaciones a eventos de jóvenes, a poder predicar, a poder contar mi testimonio, y todo es para la gloria y honra de Dios, por supuesto. Y quien se luce en todo esto no soy yo, no es mi nombre el que suena, sino el nombre de Dios, porque al final del día Él hizo las cosas. Así es, y así es, tenés toda la razón, Guillermo. No tenemos que olvidarnos realmente que aquí lo que interesa es que el nombre del Señor sea engrandecido. Esto es lo más importante. Podemos vivir 1001 testimonios, pero si el nombre del Señor no es engrandecido, eso prácticamente no tiene cuenta. Usted tiene que saber que lo importante es poner en alto el nombre de Dios. Pero Guillermo, yo tengo una pregunta para ti. ¿Y qué ha pasado con tu familia después de que todos estos cambios que el Señor hizo en tu vida? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Cómo lo han visto ellos? ¿Qué reacción han tenido? Me encanta que me hagas esa pregunta, Ronnie, porque todo esto que les he contado y todo lo que ha pasado en mi vida, no crea que Guillermo Romero en algún momento dobló rodillas. No, como ya se los comentábamos anteriormente, para mí lo que yo estaba viviendo de la homosexualidad no era ningún pecado y yo estaba cómodo. Y tampoco oraba por mi sanidad. Pero quienes sí estuvieron orando por mí fue mi familia, mi mamá, mis hermanas, quienes sin yo darme cuenta se levantaban de madrugada a orar. Que yo salía de mi casa y mi hermana mayor se encerraba en mi habitación a orar por mi vida. Mi iglesia, a pesar de que yo estuve mucho tiempo lejos, nunca dejó de orar por mí. Y gracias a eso es que ahora yo estoy acá contándole lo que les estoy contando. Así que usted nunca menosprecie el valor de la oración. Pueden pasar meses, años quizás en oración por algo que usted está pidiendo, pero si usted tiene fe y usted tiene paciencia, Dios va a sorprender su vida. Así es, hermano Guillermo, de verdad nos has dejado sorprendidísimos. Yo sé que no solo nosotros dos, ¿verdad, Ronnie? Sino que usted también que está en casita. Y en este momentito, Guillermo va a ser utilizado por medio del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, Él va a hacer una oración de sanación para usted, que está ahí en sintonía. Así que, Guillermo, te cedemos para que nos puedas hacer la oración. Gracias. Algo importante que usted necesita saber, usted que está en casa, no es Guillermo Romero, es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero les dejo con ustedes al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, que simplemente es una extensión, una réplica de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo sanó, por lo tanto el Espíritu Santo hoy desata el poder de la sanación en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que usted que está en casa, cierre sus ojos, crea lo que vamos a decir en estos momentos, cree en el poder de la oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Papá, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tu nombre es sobrenatural, que tú haces cosas sobrenaturales, Padre Santo. En esta tarde, Señor, gracias al poder del testimonio y por el poder de tu sangre preciosa, Jesucristo, yo declaro que cualquier persona que nos está sintonizando en estos momentos y está atravesando una enfermedad, ahora se va todo espíritu de enfermedad. Padre, toda enfermedad la cancelamos, le echamos fuera, Señor. Todo plan que el enemigo ha levantado en contra, Señor, lo cancelamos en estos momentos por el poder de la oración, por el poder de la sangre y por el
poder del testimonio, Señor. Yo desato en estos momentos la unción que tú desataste en mí aquel 2 de febrero cuando tú me sanaste, Señor. No importa el diagnóstico, no importa lo que los médicos digan, no importa lo que el examen nos diga, Señor. Te creemos a ti, le creemos a tu palabra, Señor. Y en esta tarde nosotros nos apoderamos de tu palabra en Isaías, que dice que por el poder de tus llagas hemos sido sanados. Recibe en esta tarde su sanidad que Dios está haciendo, la sanidad que el Espíritu Santo trae a su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Guillermo, por este día. Sí, estamos sumamente agradecidos, Tricia. Totalmente agradecidísimos, que Dios te siga utilizando, que el Espíritu Santo ande contigo, porque créanme, este siervo de Dios es utilizado totalmente por la mano divina que es el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Y yo sé que a través de este video, de este programa, hay muchas personas que han alcanzado palabra, muchas personas que han alcanzado bendición. Y yo sé que usted está en su casa, usted también ha recibido, así mismo como nosotros hemos recibido. Guillermo, estamos nuevamente, gracias por este espacio, por haber venido y compartido esta palabra. Sí, porque no es fácil, Sí, la verdad. sinceramente El no es fácil. testimonio de Guillermo Creo que no para es Guillermo, fácil. fue difícil, digamos, superar Pero y hoy lo ves darlo. alegre, o sea, totalmente superado, ya casi por casarse, digo yo, ¿verdad? Sí, verdad. No dudo Sí, es que cierto. su novia, Guillermo, debe ser una chica preciosísima. Así que saludos para ella. Saludos para ¿Cómo se ella. llama, Guillermo? Mónica Mariel. Bueno, Saludos para Mónica. para Mónica. Así que usted tiene otra invitación para el próximo sábado a las 4 de la tarde con otro interesante tema. Así que nos despedimos. Nos Y bueno, despedimos. nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos.